Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de historia correspondiente a la semana 31 de este periodo de distanciamiento social. Bueno, en la clase de hoy vamos a conocer un poco lo que fue el periodo de la época salitrera y el desarrollo de la cuestión social. Durante la clase vamos a conocer ese término, la cuestión social. Para dar inicio, vamos a visualizar un poco las imágenes que tenemos en nuestra PowerPoint, como siempre lo hacemos. Ya tenemos acá unos trabajadores del salitre, ya en donde dentro de ellos se encuentra un niño, ¿cierto? También la extracción del salitre del norte a principios del siglo XX. Tenemos acá un equipo de doctores, ¿ya? También tenemos un hospital de la época. Tenemos a una lavandera, que también vamos a explicar el contexto de todas estas fotografías. Y también acá tenemos una ciudad de comienzos del siglo XX, ¿ya? Esto es Valparaíso. Así que cada una de estas imágenes van a ir apareciendo a lo largo de nuestro PowerPoint y las vamos a ir explicando y las vamos a ir contextualizando. El objetivo de la clase es analizar el periodo de la cuestión social en Chile en sus distintas dimensiones, analizar diversas fuentes de información y opinar de forma crítica y fundamentada sobre el contenido estudiado. El contenido de la clase es de la unidad 3, Historia de Chile del siglo XX. Páginas de estudio en donde ustedes pueden encontrar este mismo contenido en la página 122, 123, 124, 125 y 126. En esta ocasión tenemos dos videos introductorios, los dos súper breves, los cuales ejemplifican y grafican este periodo que está al comienzo del siglo XX, ¿ya? El primer video se llama Postales, Bicentenario y la cuestión social. Ahí les dejo el link para que ustedes lo puedan visualizar. Y por último tenemos el video de la cuestión social. También les dejo el link. Estos dos videos vienen a complementar y explicar de forma breve cuál es el contenido de esta clase. Como siempre también iniciamos en estos procesos históricos, lo hacemos con una línea de tiempo para saber cuál es el periodo de la historia que nosotros estamos estudiando. Al igual que en la clase anterior, nosotros en esta ocasión estamos en la República Parlamentaria, ¿ya? En ese periodo de la historia. Ese periodo de la historia va desde 1890 hasta 1825. ¿Ya? Todavía nos encontramos en ese periodo de la historia. Así que ahí está la línea de tiempo. Posteriormente vendrán otras épocas, pero en esta clase abordaremos parte de la República Parlamentaria. ¿Cómo impactó la riqueza del salitre al país? Recordemos que en nuestro territorio nosotros tenemos el Norte Grande, ¿ya? Y en aquel sector existen muchos minerales, dentro de ellos el salitre. Nosotros a comienzos de este siglo, posterior a la Guerra del Pacífico, posterior a los gobiernos liberales, Chile se adueña y se apropia a través de una guerra del Norte Grande, y nosotros empezamos a sacar beneficios económicos a través de ese territorio. Dentro de las riquezas minerales que existían en el territorio está el salitre. Dice, si bien la mayor cantidad de empresas que explotaban este mineral eran extranjeras, el Estado de Chile tuvo grandes beneficios económicos que permitieron a los gobiernos del periodo invertir en infraestructura, en mejoras urbanas y en servicios públicos. Al mismo tiempo, esta riqueza generó profunda desigualdad, aumentando la precariedad de las condiciones de vida de los obreros y sus familias. Por una parte, nos dice que el salitre era extraído de la tierra por empresas extranjeras, principalmente inglesas, pero no obstante así, Chile igual tuvo muchos beneficios económicos, pero esos beneficios económicos también tuvo un efecto en la sociedad. ¿Cuál fue ese efecto? La desigualdad. Los beneficios económicos no toda la gente los alcanzó a ver, sino que solamente un sector de la sociedad, la clase alta, se hizo con el dinero del salitre. Ya el Estado, los grandes empresarios se hicieron con el dinero de la ganancia del salitre, pero la gente común y corriente, de clase baja, con poca educación, no tuvo acceso ni se vio beneficiada a esta bonanza o a esta riqueza que Chile estaba teniendo a principios del siglo XX. Ya por eso les pongo estas imágenes acá en donde la desigualdad económica es notable. ¿Ya? Tenemos acá también una imagen que representa la desigualdad. Recurso 1. ¿En qué invirtió el Estado la riqueza del salitre? ¿Ya? Obviamente no todo el dinero se lo llevaron las grandes empresas
que extraían el salitre, sino que parte de ese dinero quedó en el territorio nacional y el Estado lo utilizó en distintas cosas, como por ejemplo la infraestructura. ¿Ya? Tenemos la infraestructura acá, tenemos un puente de los maquis que se fue construido en 1910. También se construyeron puentes, se construyeron caminos, también se hicieron mejoras urbanas como instalar luz eléctrica en las calles y alcantarillado, cuestión que antes de este periodo no existía. También se mejoró el transporte, ampliación de la línea ferroviaria y del tranvía. El tranvía era unos trenes que se movilizaban por las ciudades trasladando gente, era como una micro pero eh, eléctrica. También se mejoran las comunicaciones, se instalan las primeras líneas telefónicas y se invierte también en servicios públicos, construyendo hospitales y colegios o escuelas estatales. Acá tenemos imágenes de cada uno de esas inversiones, ¿ya? Luz, establecimientos de salud y de educación, tenemos algunas obras públicas, ¿ya? Tenemos el tranvía como ejemplo, etc. Tenemos nuestra primera actividad. A partir del recurso 1, investiga en Internet qué obras públicas de tu región se vinculan al progreso económico logrado gracias a la explotación del salitre. Ya, esta parte de la actividad les corresponde a ustedes. Busquen generalmente en las plazas de armas de cada ciudad, los puentes de la línea férrea, están muy vinculadas a este periodo de la historia. Vean qué puente de línea férrea hay cerca de su ciudad, qué edificio antiguo existe, y generalmente se van a encontrar con que esos edificios antiguos y edificios públicos principalmente vienen desde esta época. Busquen ustedes en internet y después lo explicitan en su actividad. Recurso 2. ¿Cómo se relaciona la riqueza del salitre con la desigualdad social? Como dije anteriormente, había un sector, había mucha desigualdad en la sociedad, una parte tenía mucho dinero y otra muy poco, y se generaron grupos sociales en el cambio de siglo. Por una parte tenemos el grupo social de la oligarquía, que eran los dueños de la tierra y empresarios que fueron adquiriendo más recursos debido a la minería y actividad industrial. Estaban muy vinculados a la actividad política, ¿ya? Entonces la oligarquía es una mezcla de comerciante, de empresario, pero que a la vez también tiene una intención política, ¿ya? Para poder hacer bien su negocio. Por otra parte estaba la clase media, se fue consolidando con el desarrollo de la educación. En ella es posible encontrar profesionales, artesanos y trabajadores de empresas públicas o privadas. Por otra parte tenemos los sectores populares, grupos diversos integrados por campesinos, artesanos y obreros. Estos últimos trabajaban en la minería o en las fábricas en las ciudades, vivían en malas condiciones debido a los bajos salarios. ¿Ya? Acá podemos ver cómo unos tenían mucho dinero y poder político, ¿ya? Otros, la clase media, que tenían acceso a la educación, ¿ya? Que eran profesionales, artesanos y trabajadores de empresas públicas, y por otra parte estaban los sectores populares, que vivían en malas condiciones, trabajaban en las fábricas de estos señores de la oligarquía, trabajaban en su empresa, pero recibían muy poco dinero a cambio de su trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, al tener poco dinero, sus condiciones de vida eran muy precarias. También lo vamos a ver en una diapositiva un poco más adelante. Actividad 2 dice, ¿creen que el progreso económico del salitre mejoró las condiciones de vida de todos los sectores sociales? ¿Ya? ¿Por qué? Considerando lo que acabo de decir yo y el contenido que hemos visto hasta acá, en la actualidad existe desigualdad económica y condiciones laborales apropiadas. ¿Por qué? ¿Ya? Si comparamos aquella época con la época actual, ¿tenemos las mismas condiciones económicas y laborales? Es una pregunta para reflexionar. ¿Qué es la cuestión social? La riqueza del salitre no benefició a la gran mayoría de la población. A las pésimas condiciones laborales y de vida que tenían los sectores populares se le conoció como la cuestión social. Esta expresión surgió en Europa como forma de describir los problemas que comenzaron a sufrir los obreros a partir del desarrollo industrial. Cuando se habla de cuestión social es porque el proletariado, los obreros de las minas del salitre, los obreros de la industria, empezaron a cuestionar su forma de vida y empezaron a visualizar la desigualdad. Por lo tanto, empezaron a cuestionar todo el sistema de su vida, ¿ya? Todo el sistema laboral en el cual estaban insertos. Por lo tanto, cuando se habla de cuestión social, era porque la sociedad empezó a cuestionar.
Causas de la cuestión social en Chile. Tenemos aquí el proceso de industrialización, extracción de salitre y modernización de las ciudades. Tenemos acá extracción de salitre, fotografías, ya la implementación de la línea férrea, y indiferencia de los gobernantes provenientes de la oligarquía, ¿ya? A la gente de clase alta no le importaba el bienestar de la sociedad, de la gente pobre, ¿ya? Solamente pensaban en sus propios intereses, e incremento de la migración del campo a la ciudad debido a la modernización. También ocurrió, junto con la cuestión social, que la gente, en busca de mejor trabajo, empezó a migrar a la ciudad, se empezó a construir casas en las ciudades, y este cambio del campo a la ciudad trajo consigo un problema de hacinamiento. Algunas consecuencias de la cuestión social en Chile: tenemos las precarias condiciones de trabajo. Las personas que trabajaban en las minas del salitre y también las personas que trabajaban en la industria tenían muy precarias condiciones, no tenían casco, no tenían guantes, implementos de protección personal, trabajaban a todo el sol en turnos muy largos, por lo tanto las condiciones eran muy malas. Malas condiciones de vida, ¿ya? En casas muy precarias también, no tenían alcantarillado, no tenían acceso a agua potable, hacinamiento y falta de acceso a agua potable y alcantarillado, y también transmisión de enfermedades por falta de conocimiento de higiene. Al no tener alcantarillado, al no tener acceso al agua potable, obviamente la gente se empieza a enfermar, y esto trae consigo plagas, trae consigo enfermedades contagiosas, etc. Recurso 2, el problema de la vivienda obrera. En esta clase de viviendas, los conventillos, es donde se agrupa la parte de la población más difícil de alojar en buenas condiciones. El problema se complica aún más tratándose de aquel grupo tan numeroso de personas, especialmente mujeres, que viven de un oficio manual o que son lavanderas, verduleras, costureras, y que van a refugiarse a los conventillos, porque en ninguna otra parte podrían encontrar habitación más barata, pero también la más infeliz. Este es un artículo, es un extracto de un diario, ¿ya? Un relato de una persona que escribe en el diario Mercurio en 1910, que refleja un poco cómo vivía la gente en aquella época. Acá tenemos una fotografía, tenemos una lavandera, ya que era un trabajo en la época. Recuerden que no habían artefactos electrónicos, y había personas que lavaban la ropa ajena, ¿ya? Era una forma de ganarse la vida, y aquí podemos apreciar las formas precarias en las que vivían. Recurso 3, durante esta época también se dio el trabajo infantil. También tenemos otra fuente que dice: a comienzos del siglo XX, la explotación minera atrajo la participación de niños en el carbón y en las salitreras. En las actividades industriales hubo alta proporción de niños dedicados a la elaboración de cajas, sobres, jabones, velas, galletas y fideos. En un informe de los inspectores del trabajo de 1921 se demuestra la preocupación que tenían las autoridades por los peligros que enfrentaban los niños en la Fábrica Nacional de Vidrios, expuestos a altas temperaturas y al fino polvo. Además, se describía el trato violento que aplicaban los capataces, con descuentos salariales, despidos y golpes. En muchas ocasiones agredían a los pequeños con barras de vidrio caliente, dejándolos marcados. Acá tenemos otra fuente también, del caso de la Fábrica Nacional de Vidrios en Chile en 1925. ¿Ya? Tenemos este relato que también refleja cómo el trabajo infantil era algo frecuente en la época, y que suma también a las malas condiciones de vida. Acá tenemos dos fotografías. Dice: las siguientes fotografías son fuentes visuales primarias que retratan las condiciones en que vivían los sectores populares y la situación de los niños que trabajaban en la industria salitrera. ¿Ya? Acá nuevamente tenemos niños trabajando en el salitre, ya sentados en el suelo. Se nota la precariedad del trabajo y las difíciles condiciones para realizarlo. Y acá también tenemos lavanderas en un conventillo en Valparaíso, principios del siglo XX, ¿ya? Aquí tenemos nuevamente a las mujeres trabajando desde el hogar y en precarias condiciones. Actividad 3. ¿Qué soluciones habría dado a este problema si hubiera sido gobernante o político de la época en que se desarrolla la cuestión social? ¿Ya? ¿Qué es lo que hubiese hecho usted en esta situación si hubiese tenido poder político para poder darle solución al problema? ¿Por qué creen que la oligarquía de la época no dio una solución rápida a la cuestión social? Dos preguntas también para reflexionar. Y por último, tenemos esta actividad, dice: ¿cuáles fueron las respuestas de la cuestión social?
¿Cómo respondió la gente a este maltrato? Debido a la despreocupación de los gobiernos del periodo frente a la cuestión social, los trabajadores de los sectores populares comenzaron a organizarse para manifestar su descontento y buscar soluciones a las siguientes situaciones: ausencia de leyes laborales, falta de seguros médicos, bajo salario, malas condiciones de seguridad y trabajo infantil. La gente se enojó de estas situaciones de abuso y comenzaron a protestar. Para ejemplificar esta situación, les dejo acá un video que también aparece en su libro, ya en un link. Les dejo el link acá sobre la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Una vez ustedes visualicen el video, van a poder comprender la situación que vivían los obreros y cómo ellos se organizaron y cuál fue la respuesta del gobierno a esa manifestación. Y tienen que responder esta pregunta, solo una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la explotación del salitre y la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique? Solo una pregunta. Y por último, tenemos el ticket de salida, donde preguntas que quieran resolver sobre la clase, cosas que me gustaron de la clase y cosas que aprendí. Espero le haya quedado claro el contenido, que le haya gustado el material que preparé y nos vemos en un próximo video.